Vamos a por la primera sesión del día y empezamos con un Keynote, el B2B2C y nuevas estrategias del ámbito del B2B, enfoque ágil y cortoplacista para validar el retorno de la inversión. Nos aclara este juego de letras y números Javier Alonso, Marketing and Commerce Senior Advisor en Seidor Digital, consultora tecnológica digital internacional y de referencia porque nació en Barcelona. Javier lleva más de 24 años de experiencia queríamos decir, en el comercio internacional. Ha desarrollado proyectos para América Latina, Europa, Oriente Medio y también Asia, y hoy será el primer que dará esta inauguración para la segunda jornada del BNew e-commerce. Javier, un placer, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenos días, gracias por vuestra presencia, vuestra asistencia remota y física. Bueno, el título de la keynote es larga, porque ya puestos a poner un título que me sirviese de guión durante toda la charla, ¿no? Como bien ha dicho Nuria, al final es una ensalada de acrónimos y de letras, pero por contextualizar brevemente, estamos hablando del ámbito del B2B. Y el ámbito del B2B es importante, o cómo de importante y cuán importante es, pues bueno, es muy importante, si no, no estaríamos hablando de esto hoy. En abril, el 27 de abril, tuvo lugar la conferencia anual que se viene celebrando sobre el comercio y el desarrollo de las Naciones Unidas, que tiene base en Ginebra, y sacaron los datos, hicieron un reporte, un análisis de cuáles fueron los datos a finales del 2018 en el ámbito de comercio electrónico en general. Este informe, en el año 2018, lo que ellos estiman desde Naciones Unidas es que ya estamos en cifras superiores al 30% de lo que sería el Producto Interior Bruto agregado a nivel internacional. Dicho de otra forma, o diciéndolo de forma más simplista, todo el comercio que se está desarrollando a nivel mundial, un 30% ya viene siendo el comercio electrónico. Con lo cual, bueno, pues ya estamos hablando de cifras importantes. Pero si dentro del comercio electrónico dividimos lo que es el comercio electrónico entre empresas, B2B, business to business, o del comercio electrónico de lo que viene a ser venta de mercaderías o de servicios al consumidor final, el B2C, lo que todos estamos acostumbrados a ver desde casa, cuando estamos haciendo una compra para nuestro domicilio, ya sea en alimentación, ya sea en moda, en ropa, en lo que fuere, esto es B2C, es lo que nosotros compramos para casa. Lo que compran entre empresas es ese B2B. Y en este informe del 2018 decía que el 83% del comercio electrónico mundial es B2B. Es decir, ese 83% del 30% del comercio general viene a ser, grosso modo, que el 25% de todas las transacciones comerciales que se producen hoy en día en el mundo, con datos 2018, es B2B. Con lo cual, si una cuarta parte del comercio se realiza en B2B a nivel mundial, pues estamos caracterizando un ámbito bastante importante. Es importante no solamente en visión global, si lo centramos en España. España es el 10º país en cuanto a cifras por volumen de comercio electrónico a nivel mundial. En España, ahora mismo, el 76% de las transacciones de comercio electrónico son B2B. Es decir, nuevamente, un poco más bajo de ese 82% que decía, ese 82-83% que decía Naciones Unidas a nivel global, en España es un 76%, pero no deja de ser ciertamente relevante. Cuando hablamos del comercio B2B, por terminar de caracterizarlo, estamos hablando de el fabricante o la marca que genera producto y que a su vez lo vende a un distribuidor o lo vende a un mayorista, que finalmente este distribuidor o mayorista lo vende a un minorista, que es el que finalmente nos lo hace llegar a nosotros. Entonces, esa relación entre fabricante, distribuidor, mayorista y minorista es donde estamos caracterizando las transacciones B2B, transacciones electrónicas, a comercio electrónico. Cuando en 2015, hace 5 años, Forrester hizo un estudio con 960 empresas americanas, canadienses, en 5 países, Francia, Alemania e Inglaterra, y les preguntaban a los compradores, es decir, a los compradores dentro de ese ámbito B2B, qué es lo que más demandaban o más apreciaban en los sitios de e-commerce, por ejemplo, en B2B, había
tres factores diferenciales. El 76% de ellos valoraban o coincidían en la valoración de que lo que más apreciaban era el tener una entrega al día siguiente del pedido que estaban realizando. Y un 74%, también muy elevado, valoraban el tener una visión del stock disponible para hacer ese pedido. De hecho, hasta el 72% también valoraban aspectos ya que podemos decir como commodities, como estándares de saber cuál es su situación contable para con la empresa, cómo están sus pedidos o cuál es la situación en la que a nivel financiera se encuentran a la hora de tener que acometer pagos o cuál es la deuda viva que tienen con esa empresa. Realmente es muy parecido esas expectativas del comprador con las que podríamos tener nosotros si compramos para casa. Es decir, si me va a llegar o cuándo me va a llegar. Si he hecho la compra hoy y estamos hablando del regalo de Reyes, pues que me llegue antes del 6 de enero. Saber si tengo disponibilidad por si no solamente quiero recibirlo a domicilio, poder acercarme a una tienda a comprarlo. Si tienen disponibilidad lo puedo reservar y me paso a la salida del evento a recogerlo, pues también es un elemento, digamos, diferencial. Con lo cual, los compradores, cuando caracterizamos compradores empresariales que se aproximan a un portal de venta B2B, realmente tienen unas expectativas, como he dicho, muy similares a las que podríamos tener cualquiera de nosotros. Al fin y al cabo somos los mismos cambiándonos la gorra si compramos para casa o compramos en nombre de la empresa. Sí es cierto que en esa misma encuesta de Forrester, cuando se preguntaba a la gente que realmente a estas empresas que habían realizado los portales de venta, cuáles eran las limitaciones que internamente más tenían o que prevenían de una mejora o de poder desarrollar esa estrategia de e-commerce, no obedecían realmente a falta de competencias internas o no obedecían específicamente a falta de estrategia, dirección o sobre el canal de venta. La principal causa, en un 44%, era causas técnicas. Es decir, su mayor problema a la hora de abordar estos B2Bs eran problemas técnicos. En esa misma encuesta, en la misma encuesta de Forrester, a las empresas que estaban abordando esas estrategias B2B, lo que venían a decir en un 62% es que la innovación sobre la cual deberían estar incidiendo de forma más decidida en los próximos años era en la mejora de la adecuación de precios al cliente final, es decir, el precio es distinto en función de quién es el que me está comprando. La empresa que me está comprando tiene una política de precios acordada, distinta y diferencial unas a otros, cosa que no sucede con el B2C, es decir, nosotros compramos en un portal y compramos a un mismo precio todos. En el B2B es distinto y además en un 56% querían incidir en recomendación, es decir, en cómo soy capaz de orientar la venta de mi comprador hacia productos que le puedan favorecer más o que para mí tengan un mayor margen o que sean complementarios a la compra habitual que ellos tienen. Entonces, si resumimos esta introducción, cuando caracterizamos el ámbito del B2B, podemos decir no solamente que es un campo que a nivel de volumen es muy importante, en el ámbito de expectativas del comprador son muy similares a las del B2C, pero es que además la estrategia de aproximación a la que nos tenemos que, o a las que las empresas dicen que tienden, son estrategias meramente basadas en el ámbito tecnológico, principalmente, no meramente, sino principalmente, y además en un ámbito que va muy por la personalización de la oferta, del precio y de la recomendación al consumidor. Si lo contextualizamos en los tiempos que corren ahora, es decir, a resultas de la pandemia, bueno, qué duda cabe que la parte digital se ha acelerado, ¿no? Y se ha acelerado, aunque si bien no podemos, digamos, generalizar a todos los sectores o tamaños de empresas. SAP, la empresa alemana, en mayo publicaba, en mayo de este año, a respecto de la pandemia, publicaba un informe sobre 1.400 empresas americanas, en este caso solo americanas, en el que el 52% de ellas estaban teniendo problemas de abastecimiento. Es decir, su principal preocupación en ese caso era el que no tenían suministros suficientes para poder atender a la posible demanda. Sobre todo venía por el mercado chino, ¿no? Ese lockout estaba provocando que ellos no pudiesen tener abastecimiento. Era su principal necesidad. Pero es que la segunda necesidad a la que se veían afrentados es yo no tengo la tienda de calle, yo no tengo la tienda de barrio, la tienda de cercanía. Es decir, la tienda, el minorista, al fin y al cabo, es un canal mío.
Si las tiendas están cerradas y yo no vendo directamente al consumidor final porque vendo a través de mi canal tradicional, no soy capaz de sacar el stock. Por un lado tengo un problema de abastecimiento para seguir fabricando y por otro lado tengo un problema claro de distribución. No tengo canal para llegar a clientes finales. Si bien esto no es lo mismo en todos los sectores, como decía antes, el Deutsche Bank, también en Estados Unidos, publica en mayo otro informe basado realmente en datos crediticios. El sector que más estaba penando en la parte del coronavirus, en la parte de la pandemia, era el sector del lujo. Y le seguían sectores como el financiero, el sector de la energía, el sector de automoción, el sector del inmobiliario. Realmente toda la generalización que puedo hacer a partir de ahora en la charla, bueno, habrá que matizarla primero por qué sectores se pueden ver abocados de una u otra forma, ¿no? También el tamaño de las empresas influye, es decir, no es lo mismo una gran corporación que una pyme. De hecho, en el mismo informe del Deutsche Bank, las pymes en Estados Unidos hay que tener en cuenta que emplean el 82% de los trabajadores. En España no llegamos al 60%, es decir, los trabajadores en pymes, allí son el 82%, lo cual es muy alto, ¿no? Y preguntadas a estas pymes en ese informe del Deutsche Bank, el 73% decían que no eran capaces de mantener la empresa si hubiese un cierre que se prolongara más allá de 4 meses. Entonces, vuelvo a decir, no todo lo que voy a decir afecta ni a todo el tamaño de empresas, ni afecta a todas las industrias, pero deja de ser, bueno, una serie de generalidades que, como líneas o pautas y buenas prácticas, nos estamos encontrando en distintas empresas a lo largo del mundo, ¿no? Retos. ¿Qué retos entonces me enfrento si yo quiero hacer la parte de B2B? ¿Qué retos ya tenía y qué retos me enfrento en la parte de la pandemia, obedeciendo a la pandemia? Por un lado, necesito conocer el comprador, conocerle de tal forma que le pueda adecuar precio y oferta, punto 1. Y punto 2, necesito un canal digital que hasta ahora, si no lo estaba denostando, no era un canal decidido el poder llegar al consumidor final o al comprador final a través del canal digital, porque ya obedecía a mis canales físicos tradicionales. Ya mi mayorista, mi distribuidor, mi minorista era el que se encargaba de poner mi producto en el mercado. Estos son los dos retos principales. Hay un caso que a mí me gusta en el ámbito de innovación cuando se estudia en la parte de algunos cursos de innovación o de másters, que es el de López de Arriortúa, el ingeniero vasco que estuvo en la General Motors a principios de los 90. Al principio de los 90 la General Motors tenía una de las mayores crisis de su historia. Cuando le nombran vicepresidente de compras en Detroit, y él se da cuenta de que, claro, el mercado te está marcando los precios, es decir, los precios de los coches japoneses, Toyotas, etcétera, etcétera, me marcan un precio que la General Motors casi es al que estás obligado a ofrecer tu producto. Y por otro lado, mis márgenes eran muy estrechos porque todos los que me daban la provisión o todos los que eran proveedores en la fabricación de esos vehículos, pues me daban unos costes muy altos, con lo cual la General Motors tenía un margen realmente exiguo, ¿no? ¿Qué hace López de Arriortúa? Se da cuenta de que no puede optimizar más en la General Motors los procesos internos de fabricación o de distribución y se da un paso hacia atrás. Es decir, lo que él aventura es, en la medida en que yo soy capaz de mejorar los procesos de fabricación y distribución de mis proveedores, ellos van a fabricar en un coste menor, con lo cual el coste de venta por el cual yo compro esas mercaderías va a ser menor. Mi coste va a ser más bajo, con lo cual voy a tener mayor margen. Y es lo que hizo. Lo que hizo es mejorar los procesos productivos de sus proveedores para tener un mayor margen. Este mismo ejemplo luego se ha ido reproduciendo en el tiempo en otras empresas. Mercadona, cuando cambia la estrategia en España y se asocia o trata a sus proveedores en una aproximación más como socios, es cuando realmente hace el despegue como compañía, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con respecto a la parte del B2B ahora? Bueno, pues la mayoría de los distribuidores, voy a separar la charla en casi 3 aspectos.
Por un lado voy a hablar ahora de los distribuidores, luego hablaré de los fabricantes, porque son un espectro, las marcas, distinta al del propio distribuidor, y luego hablaré de una tercera línea que serían otras opciones alternativas o canales como puedan ser los marketplaces que ayer incluso también se hablaron. Los distribuidores, que al final tradicionalmente respetan el canal físico y el canal tradicional, no quieren saltarse esos canales de venta, ¿qué nos empiezan a demandar o qué estamos haciendo últimamente con distintos proyectos? Pongamos el caso, que nos va a servir mucho mejor, del mayorista, por ejemplo, ferretero. Yo tengo una ferretería en la esquina, una ferretería de barrio. Durante la pandemia esa ferretería ha cerrado. Yo no soy capaz de irme a la ferretería a comprar. Y ha sido el caso que mi mujer quería cambiar la habitación del mediano. El hecho de que yo tenga que comprar la taladradora, los tornillos, las baldas para las estanterías, bueno, pues al final tu aproximación, como la de tantos otros, es irte a buscar en Internet. El mayorista tiene un problema. El mayorista que está vendiendo a nivel de los propios ferreteros de barrio, él no puede estar sacando el stock que tiene, porque tampoco había iniciado una estrategia de venta a consumidor final. ¿Cuál es la decisión que toma este mayorista? El ferretero, yo ya tengo un portal de e-commerce para que el ferretero me compre. El ferretero a final de mes me hace un pedido de 50 líneas en las que me está haciendo pues, la solicitud de abastecimiento que tiene para el próximo mes. Y así le sirve. Es decir, el ferretero ya está aprendido, ya tiene ese portal al que puede acceder. Lo que en algunos proyectos estamos haciendo, en este modelo de B2B2C, es, ¿por qué no yo, mayorista, sobre el portal que ya tengo al ferretero, lo pongo al consumidor final? Lo que hago es que no me quiero estar sirviendo directamente al consumidor final, sino lo que hago es, esa misma escaparate lo ofrezco a todo el mundo con una variación. Lo que le digo al que está comprando para su casa, en este caso el mío, cuando estoy comprando esa taladradora, es, te voy a servir este producto, pero te voy a asociar el pedido a la ferretería que tengas más próxima dentro de mi canal de venta. A las ferreterías que más próximas tenga a tu domicilio, por dos razones. Porque si el día de mañana esa taladradora que tiene 5 años de garantía tienes algún problema, puedas ir, cuando hayan vuelto a abrir por temas de la pandemia la ferretería, vayas, se hagan cargo de esa garantía, te asesoren o te puedan estar ofreciendo una alternativa de solución. Fijaros que el cambio es relativamente sencillo, es decir, estamos hablando de soluciones que puedan mejorar sin impactar de forma estratégica toda mi red de distribución. Lo que estamos haciendo con este ejemplo es, hago una variación en la venta hacia el consumidor final de mi canal que ya tenía para el ferretero y ganan los tres. Gana el mayorista porque da salida a ese stock que ya tiene. Gana el ferretero porque me viene una venta, es decir, no me están saltando y ahora de repente el mayorista ya vende al consumidor final. Va a mantener el canal de venta. Tanto es así que el pedido se me asigna a mí y el cliente va a venir a mí el día de mañana. Y gana el cliente, es decir, el consumidor final al final, bueno, tienes varias opciones. Podemos pensar en un Amazon. Me puedo ir a Amazon y comprar la misma taladradora que me va a venir de China. Lo que me genera es la incertidumbre de si me sale mal, si tengo un problema de garantía, la quiero devolver, ¿quién se va a ocupar de esto? Es decir, si es algo que son los tornillos no me preocupa tanto, si es la taladradora igual me empieza a preocupar un poco más. Entonces, personalmente prefiero seguir tratando con ese mercado de cercanía de barrio, con esa ferretería que me va a poder responder. Con lo cual, una de las estrategias que estamos haciendo y que se está incentivando a nivel y promovido por la pandemia es este cambio de estrategia de venta del mayorista al consumidor final. Hay algunos otros proyectos que estamos haciendo que es una pequeña variación sobre lo anterior y es, en lugar de que yo accedo a una página que es la del mayorista, que ha accedido por una búsqueda en Google, buscando taladradoras, lo que puedo acceder es realmente acceder a la página de la ferretería del barrio. La ferretería de barrio no tiene dinero para hacerse una página web, un e-commerce, ni tampoco le va a venir a cuenta, no nos engañemos. No ahora mismo la salida de todo esto va a ser que yo tenga una página de comercio electrónico para vender 4 tornillos. Sin embargo, si el mayorista, sobre su plataforma que ya tiene de e-commerce, me ofrece que el portal esté un poco más personalizado, es decir, que lo que yo vea realmente es la ferretería de mi barrio,
con el logotipo o el nombre del ferretero y con la información más cercana, directamente esa búsqueda ya no tiene que ser orgánica en Google. Es decir, yo ya voy a acceder a la ferretería ahora y por los tiempos venideros para poder reservar, buscar o asesorarme sobre los productos que quiera comprar. En España existe un ejemplo que no ha venido a resultas de la pandemia, que viene ya hace 2 años. En Andalucía, el principal distribuidor farmacéutico optó por esta solución, es decir, su plataforma ya la ofrece a las distintas farmacias. Es decir, si yo estoy en Sevilla y quiero acceder a la página web de la farmacia de la esquina, accedo a la página web de la página de la esquina, con su logotipo y con la información que el farmacéutico me está poniendo, para servirme a domicilio o para reservar el medicamento y acceder luego a comprarlo, mandar al niño a que me lo adquiera. La diferencia aquí, vuelvo a decir, con respecto al modelo anterior, es que realmente el que le provee de la tecnología y la infraestructura para que eso sea posible es el distribuidor farmacéutico. Es decir, el surtido y el catálogo que se ofrece es el del propio distribuidor. Yo como ciudadano de a pie no distingo, no sé si la página web la tiene uno u otro. Es decir, yo sé que es la página web de mi farmacia, sé que esos son los productos a los que puedo optar y puedo reservarlos, comprarlos y en función de cada uno pues lo tendré en entrega en domicilio o tendré que ir a recogerlo. Este segundo tipo de estrategia, a diferencia del anterior, no accedo a la página mayorista, sino que accedo a la página del minorista, es una estrategia que también estamos avanzando en los últimos años y que en los últimos meses, mejor dicho, a resultas de la pandemia, y que se está acelerando en distintos sectores. ¿Qué consiguen los distribuidores? Gano un nuevo canal, habilitando el que ya existía, sin saltarme el canal o la cadena de suministro tradicional, que por otro lado, si lo hiciese, pues podría tener una cierta rebeldía, ¿no? Podrían terminar comprando a otros mayoristas si ven que realmente no les cuido. ¿Qué sucede con los fabricantes? Los fabricantes, las marcas, tienen otra problemática. La mayoría de nosotros habremos estado en una página de alguna marca, pongamos una marca de moda, hemos visto una serie de productos, no hemos comprado, o sí, es indistinto, y luego voy a una página de periódico, y en la página del periódico me aparece un banner en el que me aparece la publicidad de la marca. Realmente todo esto obedece a toda la estrategia de venta programática, es decir, las marcas se gastan mucho dinero en tratar de impactar en aquellos que supuestamente puedan tener un interés en artículos de nuestra marca. ¿Cuál es el problema para las marcas? El problema para las marcas es que si no vendo directamente al consumidor final, esto que hasta ahora estoy impactando de forma genérica, es decir, estoy impactando a gente que ha visualizado en mi página algún producto. Pero ¿qué me pasa si yo estoy comprando esa misma marca en el Corte Inglés? ¿Qué me pasa si yo estoy comprando esa misma marca en un minorista multimarca, en un gran almacén? La marca pierde esa información. O llega a un acuerdo con el Corte Inglés y me dicen realmente cuál es el comportamiento del consumidor final, o no termino de entender cuál es su hábito de compra. Pongo otro ejemplo. Imaginemos que en alimentación yo siempre que compro en una página web, puedo llegar a la deducción de que alguien que compra un vino de alta gama suele terminar comprando un tipo de queso francés. Y yo soy fabricante de queso francés. Me gustaría saber ese patrón de comportamiento, porque seguramente pueda llegar a impactar de distinta forma. Pueda tratar de sugerir un cupón, un descuento a aquellos que están comprando este tipo de vino de alta gama, para ofrecerle mi producto, porque tengo más probabilidad de que eso termine resultando en una compra de mi propio artículo. Sin embargo, esto queda a expensas del acuerdo que yo tenga con el minorista, con el Mercadona, el Capravo o el que fuera, el Bonpreu de turno, que me esté dando la información de esa compra del consumidor final y no permea, no me llega a mí como fabricante. En una encuesta, en este caso en España, en un reciente estudio con empresas españolas, el 70% de los fabricantes en España están con una línea muy clara de desarrollo sobre el conocimiento del consumidor final.
me gusta casi, había una película de hace unos años de Tom Cruise que era Minority Report, en el que el protagonista, según iba andando, iba recibiendo impactos publicitarios adecuados a su perfil, a su experiencia de compra. Estamos haciendo esto, la tecnología ya lo permite y nosotros, por ejemplo, lo estamos haciendo cuando te subas a un coche, que directamente la pantalla que tienes te presente, una vez que te ha podido identificar, porque te dé wifi gratis o lo que sea el coche, te presente información publicitaria que obedezca a tus intereses, a tus compras anteriores o a tus intereses que hayas demostrado en algún otro sitio, redes sociales, si nos das permiso para que eso lo podamos hacer. Luego la tecnología lo permite, las marcas quieren ir ahí y el 70% de las marcas en España están yendo hacia esa línea. Es más, un 52% de las marcas en este estudio en España están iniciando estrategias de lo que se denominan direct to consumer, es decir, venta a consumidor directo. ¿Qué significa esto? Igual que antes hablaba de los distribuidores, de los mayoristas que no querían saltarse el canal, el 52% de las marcas en España, dado que quieren tener un conocimiento del cliente, una de las formas que más fácil le va a llegar es si yo directamente le pongo la tienda al consumidor final. Si yo le pongo la tienda al consumidor final, ya sé quién es el que está al otro lado, ya le puedo identificar, puedo saber si ha estado deteniéndose estos días en este producto, en este artículo, y puedo en función de eso incentivarle la compra o sugerirle futuras compras. Es más, puedo aprender mucho de aquellos que ni siquiera compran, es decir, puedo saber en qué se detuvieron y por qué no llegaron a comprar. Eso ya son las estrategias que yo haga. Pero al final, que un 52% se esté planteando eso, no digo ni para todos los productos, se nos están dando el caso de clientes que lo están haciendo solo para una nueva gama de lanzamiento, para testar realmente si ese tipo de producto tiene una cierta aceptación por el mercado. Hasta ahora las marcas, la única información que tenían eran encuestas a pie de calle, que mandaba a una agencia a saber cómo mi producto está siendo aceptado con respecto al mercado. Ahora ya puedo, por canal digital, si me aproximo a esa venta directa, el poder estar recabando toda esa información del cliente. ¿Cómo hago, cuando hablamos de estrategias de forma ágil, antes hablábamos de los distribuidores, cómo cambio de forma ligera mi orientación hacia el minorista para poder acercarme al consumidor final? ¿Cómo están haciendo las marcas? Bueno, puedo hacer que mi sitio de marca pueda vender, requiere un esfuerzo técnico importante, puede generar unos ciertos conflictos con mi canal de distribución, lo puedo hacer por países específicos, puedo explorar en ámbito internacional, pero una de las formas, y abro el tercer punto de la charla, que nos permiten de forma ágil hacerlo, pueden ser los marketplaces. Los marketplaces, por marketplaces entendemos ese portal que está vendiendo productos de terceros, es decir, en un modelo normalmente comisionista en función de las transacciones que se están haciendo. Todos tenemos en la cabeza Amazon, ¿no? En España, en el estudio que hace anual la agencia Elogia sobre la parte de marketplaces, por contextualizarlo otra vez, el 83% de la gente que compra en online compra en Amazon, el 83%. Decía un buen amigo mío que Amazon no era Amazon, era una amenazón para las marcas y las empresas, ¿no? Cuando hablamos del 83% de los que compran, por seguir caracterizando, en España, mayores de 16 años que compren online, lo publica el Instituto Nacional de Estadística, estamos ya en un 60% de la población. El 60% de la población mayor de 16 años compra online. De ese, el 83% compra en Amazon. Pero es que más de un 40% compran en eBay, compran en Alibaba. Con lo cual, bueno, ahí tenemos un canal en el que puede ser el amenazón, como decíamos, o puede ser para estas marcas una forma ágil, rápida, de poder testar esa venta a consumidor final sin tener que hacer una gran inversión. Puedo probar, ver si tiene sentido, puedo empezar a conocer al cliente a partir de estos canales nuevos de venta, nuevos entre comillas, ahora explicaré, y en función de eso ir aprendiendo sobre la marcha, sin una inversión desaforada. Cuando hablamos de este tipo de estudios, contextualicemos nuevamente, es decir, Amazon Business, lo que sería el B2B de Amazon, no el Amazon que vemos nosotros para la compra a domicilio, sale hace 5 años, en 2015.
2 años antes habían hecho Amazon Supply, pero como tal sale en el 2015. Es decir, la venta entre empresas a través de Amazon, el B2B al final entre empresas a través de Amazon, viene dándose en los últimos 5 años. En 3-4 años ya estaban en 10 billones con B americanos, que no son millones sino miles, de ventas a nivel mundial, ¿no? Y sigue creciendo, claro. Cuando hablamos de marketplaces, no solamente tenemos que pensar en el marketplace generalista, como he dicho, Alibaba, Amazon, etcétera, etcétera. Podemos hablar, y se está dando una cierta verticalización en sectores. Acabamos de sacar ahora en agosto un marketplace en Israel con una de las principales empresas del país, en el ámbito de la farmacia y el cuidado personal. En enero, febrero lanzamos Tienda Animal en España, el marketplace de Tienda Animal en España. Pues estamos hablando de un vertical en el ámbito de productos para animales, etcétera, etcétera. Con lo cual, este tipo de soluciones verticales las podemos ver ya aquí, es decir, estamos hablando de que a nivel tecnológico puedo pensar en PC Componentes, puedo pensar en la FNAC, puedo pensar en la Casa del Libro, en según qué otro. El Corte Inglés tiene su propio marketplace lanzado, Carrefour lanzó su propio marketplace. Es decir, hay una serie de iniciativas que últimamente, más que ser transversales, son mucho más verticales. El gobierno de Francia sacó un marketplace al borde del coronavirus para dar a conocer a todo el mundo posibles productos de salud, mascarillas mediantes, TCRs, etcétera, etcétera, para dar difusión de empresas pequeñas, francesas y no francesas, que puedan comercializar allí y que no tenían, evidentemente, un canal digital al uso, pues hacerse eco de todo esto. Con lo cual, hay marketplaces, casi diría, de todos los sectores y condición. Bien, pues vía estos marketplaces estamos haciendo soluciones para esos fabricantes que antes comentaba, para poder estar optando a esa venta de catálogo, ya sea desde un producto de alimentación o de un producto de moda o de cualquier otro tipo, porque si nos orientamos en que ese Amazon Business, por ejemplo, si está en venta B2B, el mismo fabricante no tiene por qué solo caracterizar el consumidor final, también el consumidor de compra empresarial a través de ese tipo de plataformas. Poniendo todo en orden, y por resumir y cerrar un poco la sesión. Hablamos de un mercado que es completamente, vamos a decir, significativo, gigante en el ámbito del comercio electrónico, muy significativo y relevante a nivel internacional en todo lo que el comercio se refiere. Vuelvo a decir, todo lo que he dicho no se puede generalizar por todas las industrias ni tamaños de empresa, pero precisamente por eso hay dos estrategias que nosotros recomendamos. Una de las estrategias sería, como dicen los anglosajones, fail fast. Si vas a equivocarte, hazlo rápido y diría yo, hazlo barato, ¿no? Es decir, como fabricante, antes de coger y lanzar mi propio site de venta a consumidor final, igual me tiene cuenta explorar estos canales vía marketplaces. Como mayorista, antes de lanzarme a vender de forma decidida al consumidor final, igual preservo el canal y lo que hago es un giro de asignación de esos pedidos contra el distribuidor o contra el minorista que tenga más de barrio. Estas iniciativas que son cortoplacistas, que en 2-3 meses las puedo llevar a cabo y que me dan una riqueza de conocimiento sobre las líneas estratégicas a las que se dirigen las empresas, son vitales. Y segunda conclusión. Cuando estoy hablando de todo este tipo de estrategias de comercio electrónico, otro anglicismo, es decir, pensemos en el long tail, o pensemos en Pareto. El 80% de mi facturación se centrará en un 20% de mis empresas grandes a las que vendo, dentro de esa relación B2B. Pero hay otro 20% de mi facturación que marca la diferencia muchas veces, que se dirige a ese otro 80%, ese long tail de pequeñas empresas, que es para los que la parte del comercio electrónico tiene sentido. Mi fuerza comercial no cambia. Hay una serie de miedos internos en algunas empresas a que mi fuerza comercial vea internamente un canal digital como una amenaza o una sustitución del vendedor de pie de calle. El vendedor de pie de calle se puede concentrar en esa venta más consultiva y a clientes grandes, y dejamos el escaparate de autoconsumo
y venta a la pyme, a la que no me renta que una persona, un comercial vaya a visitar, pero que me puede dar un nivel de crecimiento y de riqueza importante. Así que nada más, nos quedamos con esos dos mensajes que quería trasplantaros o trasladaros, mejor dicho, en base a la experiencia que estamos haciendo y sobre las dos líneas principales mayoristas fabricantes que nos puede favorecer de forma ágil esa posible venta, esos nuevos canales y ese aprendizaje sobre el consumidor final. Muchas gracias. Bueno, Javier, muy interesante todo lo que has contado. Hemos tomado muchos apuntes porque habían muchas cifras. Yo me quedo con una. El 83% de la compra online es desde Amazon. Y aquí viene el pero, que es muy interesante. El B2B, en él es relativamente joven, solo lleva 5 años. Por lo tanto, ahí no está derivada. Entonces, nos quedamos con este B2B. A nivel de volumen, lo más importante que has comentado es el ámbito tecnológico, pero a mí me gustaría preguntarte, más allá de los fabricantes, ¿qué pasa con los que prestan servicios? Vale, es decir, tienes razón. Ahí hay una parte que nos hemos centrado mucho en lo que es la venta de producto físico. La venta de servicios, en primer lugar, la venta de servicios entre empresas no ha sufrido el problema de la pandemia de falta de stock. Entonces, en la venta de servicios, ahí tampoco estoy vendiendo, si yo presto servicios entre empresas, a consumidor final. Y lo que estoy haciendo en esa asesoría, por ejemplo, imaginemos una asesoría o una consultoría entre empresas, realmente quedaría al margen de todo lo que he estado comentando. Es decir, ahí das en el clavo en que toda la estrategia que estamos haciendo es sobre productos estocables, producto físico, mientras que la parte de servicios quedaría ajena a todo este tipo de iniciativas. Pero perdona, quedaría ajena porque precisamente en el contexto actual de pandemia los servicios, bueno, son más relativos, están más restringidos, ¿o antes de la pandemia ya veíamos esta diferenciación? Ya veníamos viéndola, es decir, realmente lo que estoy diciendo es, mi problema en la gente que tiene producto estocable, producto en almacén, no le doy salida porque no tengo el canal tradicional de venta, que es físico, y tengo que sacarlo a través de un canal nuevo digital, un escaparate que pongo al consumidor. El que presta servicios, la demanda no cambia, o no nos consta, o no tenemos ahora mismo referencias ni clientes que nos lo estén demandando, de si yo presto un servicio a una empresa, el que pueda yo estar prestando el servicio de consultoría tecnológica, por ejemplo, a un consumidor final en su casa. Bueno, le puedo intentar ayudar a reparar el ordenador del niño para que se conecte a clase, pero no es mi ámbito profesional, con lo cual quedaría por eso ajeno y ya venía dándose antes de la pandemia. Seidor Digital nace en Cataluña, pero ofrece servicio internacional. Tu experiencia, pues lo hemos comentado al principio, es en ámbito internacional, América Latina, Estados Unidos, Europa, Oriente Medio. ¿Cómo influye la situación geográfica en el comercio? Realmente, a ver, en los proyectos que estamos haciendo fuera, en Europa sí tenemos un marco regulatorio mucho más definido. Es decir, por ejemplo, en todas estas iniciativas de marketplace en Europa sí está arreglado. Salió una directiva europea hace 1 año y medio en el que yo no puedo estar, el dinero no puede pasar a manos del merchant, del Amazon de turno en este caso, sino que tiene que darse una cuenta de fideicomiso para preservar también fraude de quién es el proveedor que está vendiendo ese producto o incluso del propio merchant, el ejemplo de ese Amazon, ¿no? Quitando ese marco regulatorio, que es muy distinto, o sea, estamos haciendo proyectos en Sudáfrica, en Oriente Medio, estamos haciendo proyectos en Asia. El marco regulatorio en estos países, Latinoamérica, no voy a decir inexistente, pero es mucho más al albor de cada país, ¿no? Quitando eso, las expectativas en cuanto a qué quieren, cómo lo aproximamos, qué tipo de estrategia se sigue hacia el cliente final son iguales, son idénticas en todo el mundo. Es decir, puede haber pequeños matices en cómo es la sociedad asiática en el hábito de consumo vía teléfono móvil, pero realmente lo que yo estoy presentando como solución no difiere de un sitio a otro. O sea, no existen muchas fronteras. No.
Pero ¿los marcos regulatorios que sean tan flexibles lo favorecen o es una premisa que precisamente es todo lo contrario? Yo creo que realmente ahora lo favorece y obedece a la madurez del mercado. Es decir, en Europa se ha venido definiendo porque ha habido una cierta efervescencia en los últimos años. En estos países estamos por iniciar, cuando estoy hablando del ejemplo de marketplaces, no hablo del comercio electrónico, pero en esos países yo creo que terminará llegando, no es algo que ahora mismo nos deja una cierta libertad. También es una limitación, porque una entidad financiera local igual este tipo de soluciones no la tenía contemplada y no se ofrece la alternativa para hacer una cuenta de fideicomiso, como he dicho antes. Entonces tenemos que buscarnos pues distintas aproximaciones para resolverlo. Entonces, nos deja libertad desde el ámbito regulatorio, nos pone alguna limitación técnica porque el mercado no está preparado para ello. Y para terminar, has hablado de la introducción de la tecnología, obviamente hemos citado pues, ejemplos como Mercadona, General Motors, todos se aceleran estos procesos, ¿no? Sobre todo favorecen a los minoristas, pero claro, se pierde mano de trabajo, estamos creando desempleo, ¿no? No, realmente yo creo que el empleo se transforma. La mayor, lo he dicho ¿Cómo se antes, transforma? Porque decimos se transforma, pero nunca sabemos en el cómo, ¿no? A ver, el mayor miedo que tenemos nosotros cuando hacemos un proyecto de este tipo, la mayor reticencia, lo he dicho antes, viene casi del equipo tradicional de ventas. El señor de logística le va a llegar un pedido, incluso va a tener, si abro más canales de venta, voy a tener más trabajo. Los que son servicios transversales en la empresa, siguiendo un esquema de Porter, ¿no? Es decir, recursos humanos, tecnología, pues la parte tecnológica incluso necesito más. El recursos humanos necesita contratar y capacitar a gente internamente. ¿Cuál es el que se ve más amenazado? Son la gente de ventas. La gente de ventas, la fuerza comercial tradicional, es la que se ve amenazada porque si yo tengo un portal de autoconsumo, ¿por qué me va a venir un señor a visitar? Realmente es aquí donde conviene dividir un poco que este tipo de soluciones no viene a sustituir al comercial que ya está trabajando con la cuenta grande. Vuelvo a decir, porque normalmente en muchas de estas empresas se necesita una venta consultiva, necesito comunicar cuál es mi catálogo, cuáles son mis nuevos productos, qué mejora este nuevo producto con respecto al anterior, y eso se tiene que hacer con la visita virtual o presencial del comercial. ¿Qué le hacemos? Primero, le favorecemos que el comercial tiene más información en su mano, tiene el conocimiento de qué ha hecho ese cliente, qué espera, qué ha demandado, de qué se ha quejado. Es decir, puedo hacer esa visita de forma más eficiente, con lo cual le favorezco al comercial. Pero por otro lado, lo que vuelvo a decir es que esto no va para que el que me está haciendo una compra de 10.000 euros mensuales con 50 líneas de pedido, ahora vaya a un portal web y vaya entrando una a una las 50 líneas. No, ese seguirá yendo con el comercial, entrará el pedido telefónicamente o como fuera en su forma tradicional. Esto va más de abrir a esas pymes que realmente yo no estaba atendiendo, que era un mercado al que yo no estaba acercándome, para que en ese modelo de autoconsumo, bueno, me entren más pedidos, que no serán del volumen de los que hemos dicho antes, pero que me pueden dar un plus en cuanto a mi cuenta de resultados, porque estoy empezando a atenderles de otra forma, ¿no? Sin duda siempre hay oportunidades y hoy Javier Alonso, Marketing and Commerce en Seidor Digital, pues nos ha dado algunas ideas por dónde ir. Muchas gracias, Javier. Nosotros haremos una breve pausa y este miércoles enfocaremos la jornada hablando de sostenibilidad, de salud y hablando también con las principales voces autorizadas en este terreno. Hasta luego.